Quiero agradecer a los pastores por la invitación que hemos recibido de poder estar aquí con esta Iglesia Bautista Lumbrera, ¿correcto? Entonces es una bendición poder estar con vosotros hoy. Si digo alguna palabra extraña, hablen después con el pastor aquí, Frank, que él les va a traducir, ¿vale? Pero es una bendición. Soy el pastor Marcos Céspedes, junto a mi familia. Servimos ya por 18 años en España, en la ciudad de Sevilla. Somos pastores allí en una preciosa iglesia bautista, se llama Esperanza para el Corazón, y que por la gracia del Señor Él nos permitió plantar ya hace algunos años. Pero como decía el pastor vuestro, es una realidad. España, el 0.08% de la población solo es cristiana evangélica. Tenemos más de 1 millón de musulmanes y muy pocos evangélicos. Más de 4.000 pueblos y ciudades sin ningún cristiano evangélico. Y algunos amigos que vienen de nuestra denominación bautista, cuando estoy aquí me dice, pero me estás hablando de iglesia bautista. Y digo, no, de nada, de ninguna denominación evangélica. Entonces es un gran desafío. Oren por España. España es un país, y toda Europa que fue la cuna del evangelio hacia América, hacia todo el mundo, enviando misioneros, y muchos de estos grandes misioneros llegaron a esta tierra hace muchísimos años, en California, en Texas, en Florida, trayendo el evangelio desde España. Y ahora necesitamos que Dios mueva el corazón del pueblo latino y que haga el viaje de retorno como decimos en Cuba, a la madre patria. Así que sin más quisiera orar en esta mañana para que podamos ya ahora sí entrar en la palabra. Padre, te doy gracias una vez más, Señor, por esta mañana. Gracias, papá, por la bendición y la oportunidad de estar junto a tu pueblo, tu iglesia hoy, trayendo tu palabra. Sabes la responsabilidad que es. Solo te pido que tengas de mí misericordia y me llenes de tu Espíritu Santo y me des de nuevo para proclamar y declarar la palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, al igual que ustedes, he atravesado momentos difíciles en la vida, días oscuros. De eso va también un poquito el libro, ¿no? De por qué tienes miedo. De etapas en nuestras vidas realmente difíciles, de tiempos de tormenta, de dolor, de pérdida. Pero en todo este peregrinar en mi vida, desde la adolescencia que conocí al Señor, tengo un amigo que me ha acompañado. Un amigo que ha estado a mi lado en los días más oscuros y en los momentos de mayor temor. Y yo sé que la mayoría dirá, como los niños de la escuela dominical, Jesús. Pero no es solo Jesús, es el Salmo 91. Amén, El Salmo 91 ha sido uno de mis mejores abrazos. La palabra que me ha levantado el ánimo, es el consuelo que he necesitado en momentos difíciles en mi vida, y ha sido la fortaleza precisa en el momento que yo he necesitado. El Salmo 91 me ayudó a enfrentar a muchos de mis miedos en la adolescencia y me consoló cuando ninguna otra palabra me sostenía. Es por esa razón que hoy me gustaría que juntos podamos diseccionar, extraer del Salmo 91 una serie de principios y verdades espirituales, que el deseo de mi corazón es que cuando llegues a casa puedas no solo atesorarlas, sino también que puedas ponerla en práctica en tu vida. Que cuando venga el día malo, en el que no hayamos en él ninguna alegría ni contentamiento, podamos decir, yo tengo un amigo fiel, que es el Salmo 91, y que tiene promesas increíbles para los hijos e hijas del Señor. Así que os invito a que leamos la palabra de Dios, Salmo 91. Perdonen si tengo una traducción, tengo la Nueva Traducción Viviente, y me gustaría leerla aquí en este pasaje, ¿vale? Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio. Quédese con eso, querido. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en quien confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de las enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Queridos, no tengáis miedos a los terrores que vienen en la noche, ni a las flechas que se lanzan de día. No teman a la enfermedad que se acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan a mi lado, aunque mueran 10,000 a mi alrededor, esos males no me tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos recibirán su merecido.
Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu casa, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Él te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, y que me encanta cuando la palabra dice esto: rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de sus dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y le daré mi salvación. El autor del Salmo es desconocido. Se ha hablado mucho que puede ser Moisés, David, pero la verdad es que no sabemos 100% quién es su autor. Pero de algo estoy completamente convencido: es un salmo inspirado por Dios. El mismo Jesús, en el momento más difícil, antes de la cruz, en el momento de la tentación, después de 40 días de ayuno, batallando con Satanás, utilizó el Salmo 91 para confrontar al enemigo de nuestras almas. Eso me reafirma que esta palabra que hay en el Salmo 91 no solo es poderosa en Dios, sino también salió de la boca de Jesús. Nuestro mismo Señor Jesucristo usó esta palabra para confrontar a nuestro enemigo. El Salmo inicia con una poderosa declaración: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso bajo la sombra del Todopoderoso o el Omnipotente. Pero ¿qué significa vivir bajo la sombra o el amparo del Altísimo? Las bendiciones que se prometen aquí, queridos, no es para todo el mundo. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo no es para todo el mundo? El mismo predicador Charles Spurgeon dice lo siguiente, hablando de este versículo: ya que no todos los hijos de Dios buscan entrar en la presencia de Dios. Esta promesa es para aquellos que anhelan no conformarse a estar en el patio de la casa de Dios, sino que entrarán a la presencia de Dios. No es suficiente con asistir a eventos, campamentos, reuniones de la iglesia, que no son malas, que son buenas. Pero no es suficiente con eso. Dios nos está invitando que podamos entrar en nuestro día a día a su presencia. Charles Spurgeon nos anima a que recordemos que esta promesa no es solamente para cristianos que se conforman con una vida religiosa. Nos alienta a que vayamos a la presencia de Dios a habitar bajo la sombra de Él. Habitar bajo la presencia de Dios. ¿Y cómo habitar? Pasando tiempo con Dios. Deleitándote en las Escrituras. Leyendo su palabra. En tu tiempo devocional, en tu tiempo de escuchar a Dios, en tu tiempo de que el Espíritu Santo traiga una palabra de renuevo, de aliento, pero también de confrontación a nuestras vidas. Es en esa intimidad donde experimentamos la presencia del Todopoderoso, del Altísimo sobre nosotros. Hebreos 4:16, uno de mis pasajes favoritos, nos hace una hermosa invitación. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará para los días que necesitamos. Entremos confiadamente. Sé que muchas veces cuando no hacemos las cosas bien, cuando tenemos semanas, y yo lo reconozco, hay semanas en las que mi vida espiritual no está en la cumbre, sino en el valle. Y es en esos días en los que a veces tengo vergüenza o temor a acercarme a Dios, porque he dicho, no, Señor, esta semana he tenido tantos problemas con mi esposa, con mi hijo, en casa, con los hermanos de la iglesia, que no tengo paz. Pero Dios me está diciendo, Marco, entra confiadamente. Tenemos un Padre que no busca avergonzarnos. Yo no sé tu historia, pero en mi historia, mi padre buscaba avergonzarnos a sus hijos constantemente. Por eso que cuando conocí a Dios, mi único referente de padre era mi padre físico. Y yo siempre pensaba que cuando cometía un pecado o fallaba, o como decimos en España, la liamos, cuando hacemos algo mal, mi papá me estaba esperando para echarme la bronca y avergonzarme. Pero qué diferente es cuando realmente entré a la presencia de Dios y descubrí que mi papá, nuestro papá celestial, es un Dios maravilloso, que espera que sus hijos vengamos a Él confiadamente, y nuestro Dios no busca avergonzarnos.
Nuestro Dios busca sanarnos y restaurarnos. Este salmo es para todos aquellos hijos e hijas de Dios que buscan acercarse a Dios confiadamente. Hermanos, en la palabra de Dios declara lo siguiente. En este versículo, el nombre de Dios tiene dos connotaciones, o Dios se manifiesta de dos maneras diferentes en hebreo. Una es el Elión, que significa el Dios altísimo, y el segundo es el Shaddai, el Dios todopoderoso. El autor del libro El Poder de los Nombres de Dios, el pastor Tony Evans, dice acerca de este versículo, hablando sobre este nombre. El Elión es el más alto, el Elión es el creador de los cielos y la tierra. La gente que parece ser más importante que tú son tan solos usuarios del cielo. No son ellos los que mandan en este mundo. Cuando venía para acá veía las noticias de los medios de comunicación, como muchas personas aquí están viviendo con temor con todo el tema de inmigración que está sucediendo. Dice, Señor, mira qué necesaria esta palabra. El Elión. Los gobernantes de este mundo no tienen la última palabra, queridos. Tus jefes no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Él es el Elión, el Todopoderoso, el que tiene la última palabra. Y tú, amado, eres una hija y un hijo de Él. Eso es poderoso. El siguiente nombre de Dios es el Shaddai. Aparece 41 veces en el Antiguo Testamento y significa el Dios altísimo y todopoderoso. ¿Se recuerdan a María, la madre de Jesús? Viene el ángel y dice, le explica todo lo que iba a suceder. Cómo iba a quedar embarazada, cómo iba a engendrar al Hijo de Dios. Sería algo increíble. ¿Se acuerdan de la pregunta? Muy bien, Ángel, eso está muy bonito, pero ¿y eso cómo va a ser? ¿Y saben la respuesta? Aleluya, para Dios nada es imposible. El Shaddai, para tu Dios y mi Dios, nuestro Padre, nada en este mundo es imposible. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. La misma palabra que le llegó a través del ángel a María te la está diciendo el Espíritu de Dios a tu vida hoy. Tu Dios, el Shaddai, te dice, para mí nada es imposible. Así que cualquier cosa que te esté quitando la paz o angustiando en esta mañana, quiero que puedas llevarlo delante del Shaddai, del Dios altísimo y todopoderoso. Deposita todas tus preocupaciones, amado, delante de aquel que promete guardarte, sostenerte y protegerte. Ven confiadamente al trono de la gracia del Dios Todopoderoso. Habita confiadamente bajo la sombra del Altísimo. El versículo 2 dice lo siguiente, versículo 2 al 4. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Yo no sé cuál es tu refugio. Tu cuenta de banco, tu trabajo, tu familia, tus amigos, pero nuestro refugio es el Señor. Solo Él es mi refugio, solo Él es mi lugar seguro. Él es mi Dios en quien confío. Me rescatará de toda trampa y me protegerá de las enfermedades mortales. Con sus plumas me cubrirá y con sus alas me dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Para el autor de este salmo, el Señor es, en primer lugar, su refugio. Cuando atravesamos por momentos de tanta ansiedad e incertidumbre en el mundo en el que estamos viviendo, y coincido con el pastor, ahora mismo la gran pandemia en todo el mundo occidental es la salud mental. Esto está atacando a todo el mundo, depresión, ansiedad, desesperación. Pero en medio de todo este mundo de tanta incertidumbre, Dios te está diciendo, yo soy tu refugio. Amén. Y dice la palabra en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Señor, pero ahora mismo, mira, estoy atravesando un tiempo difícil en mi matrimonio. Ahora mismo la situación en la empresa, en la compañía no es la mejor. Ahora mismo mi situación de irregularidad, no consigo, Señor, sacarla adelante, resolver todo esto. Y Dios te está diciendo, cuando pases por esas aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, amados, no te ahogarán. Señor, ¿sabe la palabra ansiedad? Viene de un término griego, que es estar ahogado.
Cuando tú estás con ansiedad, tienes la sensación que te ahogas. Y mira lo que está diciendo aquí. Cuando pases por todas las dificultades de la vida, no te vas a ahogar. Parece que sí, pero no. Parece que sí, pero no. Porque tú habitas bajo la sombra de papá. Y Él está cuidando de ti. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te van a quemar ni te van a consumir. Señor, me siento ahogada, quemándome, estoy agotado, no sé cómo sacar a mi familia adelante. El Señor dice, yo estoy al control. Yo estoy cuidando de ti, tan solo confía. Confía. El diablo buscará hacernos creer que no estamos seguros en ningún lugar. Con sus mentiras intentará llevarnos al agujero de la desesperación. Pero si decimos como el salmista, declaro que Dios es mi refugio, por tanto, yo no temeré. Esas mentiras como aves carroñeras que vuelan sobre nuestras cabezas se van a disipar, amado hermano. Porque tú y yo hemos decidido poner nuestra seguridad no en nuestra fuerza, no en nuestras habilidades, no en nuestros recursos, no incluso en las circunstancias que nos rodean, sino en el Señor. En el Elión, el Shaddai. Él también dice, la palabra es mi lugar seguro. En el libro del Tesoro de David, que ahora ha sacado la editorial CLIA, una nuevo tomo del libro de Charles Spurgeon, El Tesoro de David, basado en los Salmos, un libro precioso que recomiendo que podáis leerlo. Cuenta una historia que me llamó la atención. Él habla que en el siglo XIX hubo una pandemia parecida a la que nosotros hemos vivido hace muy pocos años. Y la gente en Londres tenía pánico. Y había un miembro de su iglesia, un señor, que decidió decirle a sus siervos, a sus trabajadores en casa, oye, prepáreme el equipaje, las maletas, que me voy a mi casa de campo al sur de Inglaterra, porque allí pues la situación no es como aquí. Lo mismo pasaba en España. Mucha gente que tenía una segunda vivienda en la playa o en la montaña salía huyendo, porque no querían estar en la ciudad, tenían pánico. Entonces los sirvientes que venían de África, no eran creyentes, escuchan a su señor, le preparan el equipaje, las maletas, en el carruaje, y cuando él va saliendo de casa, escucha que uno le dice al otro, oye, hay que ver que el Dios de nuestro Señor vive en el campo. Ya, dice Spurgeon que este hombre le confesó que fue el mejor sermón que ha escuchado en su vida. Este hermano decía. Y cuando él va saliendo, escucha que uno le dice al otro, oye, el Dios de nuestro Señor, porque ellos no eran creyentes, eran animistas. Dice, oye, el Dios de nuestro Señor vive en el campo, no está en la ciudad. Y el otro le dijo, ¿pero por qué? Dice, no, si se va a él, es porque allí es donde lo va a proteger. Cuando él escuchó eso, él le cuenta a Spurgeon que ese fue el mejor sermón de su vida, declarado por gente que no era creyente. Y él cogió el equipaje, se volvió hacia atrás y decidió quedarse en la ciudad de Londres. Cuenta el mismo Spurgeon que el hombre comenzó a servir a su comunidad. Expuso su vida al punto de que estuvo malo, enfermo, pero nunca murió de eso. Dios lo guardó. Qué poderoso testimonio, ¿no? ¿Quién es su lugar seguro? ¿Dónde está tu Dios? ¿A dónde? ¿Fuera de tu casa? Donde estés, amada. No se trata del edificio, no se trata del país, no se trata de las circunstancias, es confianza en Él. Dios, mis amados, es vuestro lugar seguro. Van a venir tiempos difíciles, pero no escapemos, confiemos en Dios. Dios hasta hoy nunca ha dejado a uno de sus hijos en vergüenza. No lo va a hacer ahora. Su Dios en quien confía, dice el salmista. Esta es la mayor y más poderosa declaración que puede salir de los labios de un hijo de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Nuestra salvación depende de esta importante declaración. No es suficiente con levantar las manos, asentir con la cabeza, ni decir sí creo. No. Tienes que declarar al mundo visible e invisible, al mundo espiritual, que el Señor Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Por eso es tan importante declarar que Dios
es la fuente de tu confianza. Cuando declaras que confías en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, te conviertes en una hija y un hijo de Dios. Al depositar nuestras vidas en las manos de Dios, recibiremos el poder y las promesas de Dios para enfrentarnos a todas las acechanzas del enemigo. Él promete rescatarnos y protegernos, así como la gallina cuida de sus polluelos, así Dios, en esa preciosa imagen tan cariñosa y tan hermosa, promete cuidar a los que le aman. Dios, ¿de qué nos vas a rescatar? Dice la palabra en el 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El lazo del cazador es el diablo agazapado buscando una oportunidad para enlazarnos como la araña a su presa. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el 1 de Pedro 5, 7 al 8. Pongan todas vuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, amados. Ahora bien, estén alerta, cuídense del enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo real y no podemos ignorarlo. Seríamos los más necios de este mundo si ignoráramos que Satanás no busca robar, matar y destruir tu vida, tu relación con Dios, tu familia y la iglesia. Tenemos un enemigo poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que como dice Santiago 4:7, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan el diablo y él huirá de vosotros. ¿De qué nos va a librar el Señor? Del poder del diablo. Pero necesitamos humillarnos ante Él. ¿Y cómo lo vamos a resistir? No con un chiste, no con un cuento. No funciona así. Lo vamos a resistir con la palabra. La palabra tiene un poder poderoso para librarte de toda opresión espiritual que estés atravesando. Tenemos la promesa del Señor de que Él nos librará del lazo del cazador. En último lugar, veamos lo que nos dice el Salmo. En este Salmo encontramos el saludo favorito de Jesús. Y algunos me decían, no, shalom y paz y todo. No, ¿sabe cuál era el saludo favorito de Jesús? No temas. A cada rato Jesús, cada vez que los discípulos los veía así medio atontados, les decía, no temas. En la palabra de Dios, algunos estudiosos dicen que hay un no temas para cada día de tu vida. ¿Lo sabías? El Señor sabe que luchamos con el miedo. Él lo sabe. Sabe que somos vulnerables, débiles, frágiles y que nos cuesta un montón no temer. Por eso más de 360 veces nos recuerda, no temas. Y el salmista lo dice, no temáis, no tengan miedo. Versículo 5 adelante, no tengan miedo a los terrores de la noche, ni a las flechas que se lanzan de día. No teman a las enfermedades que andan en la oscuridad. No teman a la catástrofe del mediodía, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor. Esos males no te van a tocar. Con estas palabras el salmista resume la mayoría de nuestros miedos. El miedo a los ataques que puedan lanzar, el miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades, el miedo a que ocurra un accidente, el miedo a la catástrofe, a todos los miedos. No temas. ¿Se acuerdan de Jesús en la barca? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí, estoy con vosotros, no os voy a dejar, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo. Yo sé que es difícil. El Señor vino, padeció por nosotros y se identificó con nosotros en su sufrimiento. Ahora nosotros nos identificamos con Él. Esos males no nos tocarán porque tenemos la buena noticia que Dios está cuidando de sus hijos. Dios promete de que guardará nuestras vidas hasta el día en que estemos en su presencia. Así, queridos hermanos, confía en Él y deja en las manos de nuestro Señor tus preocupaciones. En último lugar, el salmista nos dice, versículo 9 al 15, no, si haces al Señor tu refugio, el Altísimo, escucha, tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu casa. Pues Él ordenará a sus ángeles que te proteja donde quieran que vayas. ¡Qué bendición! Los ángeles del Señor nos están cuidando, amados. Pero no es porque tú ores a los ángeles, como hacen algunos católicos. Es porque nosotros oramos al Padre
Y el Padre en su misericordia nos envía a sus ángeles a protegernos. Así que pidamos a Dios que envíe sus ángeles a guardarnos de todo mal. Mi familia tenemos la costumbre de que cuando vamos a viajar, no solo decimos el Salmo 129, sino oramos al Padre pidiéndole en el nombre de Jesús que envíe los ángeles a guardarnos en nuestra salida y en nuestra entrada. Versículo 13, pisotearás al león y cobras, aplastarás los feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré ¿a quiénes? A los que me aman. ¿Amas al Señor? Con todo tu corazón, con toda tu mente y tu alma. Si le amas, Dios promete que te rescatará. Si estás atravesando ahora mismo por el valle de sombra de muerte, sabes, querido, no estás sola. Dios promete que te rescatará. No temas. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando ellos me llamen, ¿qué dice el Señor? ¿Me voy a tapar los oídos? No, le responderé. Tenemos acceso directo al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Así que confiadamente, ora a tu Padre que está en los cielos. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ustedes en medio de ¿qué? De la fiesta, de la alegría, también. Pero ¿dónde dice el salmista? En medio de la angustia. ¿Lo estás pasando mal? No estás solo. ¿Sabe una de las grandes mentiras que Satanás muchas veces me atacaba a mí cuando pasaba por momentos difíciles? Y a veces lo viene, como dice Martín Lutero, como ese pájaro que está dando vueltas sobre la cabeza, pero yo decido si él anida o no en mi cabeza. Pero viene de vez en cuando. Y una de las grandes mentiras con las que Satanás me ataca es, ve, nadie lo sabe, estás solo. Dios está tan ocupado con tantas cosas. Hay tantos problemas en el mundo que no tiene tiempo para ti. Y a veces yo caigo en esa tontería. Comienzo yo mismo a alimentar esa mentira. Viene la angustia, viene la ansiedad y digo, oh, un momento. Eso es mentira. Como decimos los niños en España, eso es mentira cochina. Eso no es verdad. Nuestro Padre nunca me ha dejado y nunca te dejará. Nunca. Aunque pases por lo peor de tu vida. Hace poco acompañé a un hermano de nuestra iglesia que murió de cáncer de páncreas. Hasta el último momento. Yo decía, Señor, si algún día tengo que padecer algo así, dame el valor que he visto en mi hermano. Hasta el último instante. No dudó de que a pesar del dolor, Dios estaba con él. Yo le responderé y les recompensaré a cada uno de vosotros con una vida larga y con mi salvación. Quiero repasar la lista de promesas. Dios nos guardará y nos protegerá. ¿Amén? Amén. Dios enviará a sus ángeles a cuidar de nosotros. ¿Amén? Amén. Pisoteará a nuestros enemigos espirituales, así como Cristo en la cruz del Calvario pisoteó al diablo y lo venció en la cruz. ¿Amén? Amén. Amén. Dios escuchará tus oraciones. Amén. Y sobre todo, Dios te dará su salvación. Amén. Así que estamos, hermanos, seguros y confiados. Y para resumir en el Salmo 91, Dios nos ha invitado en esta mañana a entrar a su presencia confiadamente, sin temor. Él quiere profundizar en una relación personal contigo. Él quiere que pongas tu vida en sus manos. Eso implica que vas a poner en las manos de Dios tus decisiones, pero también tus luchas, tus alegrías, tu vida, tu familia. Así que quiero pedirte de todo corazón que puedas entregar tu vida a Cristo si todavía no lo has hecho. Las puertas de los cielos hoy se abren para ti. La gracia de Dios está siendo derramada para todos aquellas y aquellos que estáis aquí o nos están viendo por las redes sociales o por donde la iglesia esté transmitiendo. Quiero que sepas que todas estas bendiciones que he mencionado en el Salmo 91, que han sido para mí mi mejor compañero de viaje en los días de temor y de angustia en mi vida, también están disponibles para todas aquellas personas que entreguen su vida a Cristo. Pero si ya eres una hija de Dios y ahora mismo estás viviendo un momento de oscuridad en tu vida, y probablemente te da vergüenza decirlo,
Una de las grandes mentiras que el diablo quiere que los hijos de Dios hagan es que no le digas a nadie lo que estás viviendo. Yo recuerdo cuando atravesé por un periodo de ansiedad en mi vida, producto de un agotamiento, una de las grandes mentiras que venía a mi mente me decía: tú eres pastor, no se lo digas a nadie. Pero eso es mentira cochina. Dios no quiere que lleves tu carga solo. Así que si hay alguien en esta mañana que está atravesando por un tiempo difícil en su vida, acércate a los pastores, acércate a los líderes de tu iglesia, abre tu corazón, permítele a otros hermanos que lleven junto contigo las cargas. Pero sobre todas las cosas, ve confiadamente delante de Dios y confiésale: Señor, ¿sabes qué? No puedo más sola, ya no puedo más solo, yo necesito tu ayuda. Y como dice la palabra, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. El deseo de mi corazón es que podamos venir al Señor y que hagas del Salmo 91 como yo lo hice: mi lugar seguro, mi refugio en tiempo de tempestad, mi confianza en el Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Señor, yo no sé cuántos de los que estáis aquí o nos están viendo ahora mismo por las redes están viviendo un tiempo de oscuridad en sus vidas. Y una de las grandes mentiras que nos ataca en nuestra mente es: estamos solos. O nadie tiene que saberlo. Todos son mentiras del diablo, Señor, cocinadas en el infierno para matarnos y destruirnos. La verdad de Dios es que tú no eres un Dios que avergüenzas a tus hijos. Tú quieres buscar, sanar y restaurar las vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esta iglesia y por todos los que nos están viendo, para que ellos puedan experimentar ahora mismo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que puedan ser seducidos y atraídos a ti, al lugar seguro donde yo encontré reposo y donde mis hermanas y hermanos pueden encontrarlo. Señor, ayuda a los que están padeciendo, que ellos puedan abrir sus corazones, que esta iglesia sea una comunidad terapéutica a los ojos de Cristo. Que aquí los hermanas y hermanos puedan abrir sus corazones sabiendo que pueden venir confiadamente al trono de la gracia, pero también a su comunidad, a su iglesia, a su familia en Cristo, Señor. Que nadie que esté pasándolo mal se calle, Padre. Que podamos caminar juntos y que un día podamos decir: Señor, escuchar esa preciosa voz saliendo de Cristo: buen siervo fiel, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor y la paz de Cristo bendigan esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.